Saludos, en este video voy a explicar 3 ejercicios de álgebra moderna. Analicemos el primer problema. Sea H un subgrupo de P decilo de un grupo finito G. Sabemos que el normalizador de H en G se define como los elementos de X que pertenecen al subconjunto G, tal que al operar los inversos de X con el subgrupo de H, operado con los elementos de X, nos devuelve o esto es igual a H. Y todo esto es un subgrupo de G. El problema nos pide que demostremos que H es el único psilo de G contenido en el normalizador de H. Dos cosas vamos a comprobar. La primera hipótesis es que H es subgrupo del normalizador de H y que H es el único psilo de G contenido en el normalizador de H. Esas dos cosas queremos comprobar. Entonces, acá vamos a aplicar el concepto de subgrupos conjugados y de normalizador de subgrupo. El enunciado nos está diciendo que esto es el concepto o la definición de normalizador. Aquí lo que vamos a comprobar es que si el normalizador de H es su conjunto de H. Y también queremos comprobar la otra inclusión de que si el subgrupo de H está incluido o está contenido en el normalizador de H. Al comprobar estas dos cosas, estas dos inclusiones, entonces vamos a llegar a la conclusión que el normalizador de H es igual a H. Empecemos con la primera parte. Vamos a escoger un elemento del subgrupo H, el cual vamos a nombrarlo X. Entonces, por definición decimos que al operar H inverso con X, operado con H, es igual a X. Si esto es así, entonces X pertenece a estos elementos, a H inverso operado con el subconjunto de H operado con los elementos de H. Esto es porque estos tienen características de grupo. Se puede hacer esto. Entonces, si X pertenece a estos elementos del subgrupo de H, entonces podemos decir que X pertenece a H. Y como pertenece a H, por lo tanto, podemos decir que el normalizador de H está contenido en el subgrupo de H. Y si esto es así, entonces podemos llegar a la conclusión de que tanto X como H son elementos del normalizador, por eso pertenecen al normalizador. Con esto se ha demostrado de que H inversa operado con H minúscula está contenido en H. En otras palabras, se ha comprobado que el normalizador de H es su conjunto del subgrupo de H. Ahora comprobemos la segunda parte, la segunda inclusión, donde vamos a comprobar solo que por el otro lado, vamos a comprobar de que subgrupo de H pertenece al normalizador de H. Vamos a escoger
un elemento A que pertenece a H, entonces, por definición, H operado con A, operado con los elementos inversos de H, va a ser igual a R. Y por conveniencia, vamos a operar con H inverso. Sabemos que H inverso con H es igual al elemento neutro, al neutro. Y neutro operado con H es igual al A. Ahora vamos a operar el elemento, vamos a operar H siempre por conveniencia. Y al operar H inverso con H, pues siempre nos queda el neutro. Y A operado con el neutro, pues obviamente nos va a quedar A. Entonces llegamos a que A es igual a H inverso operado por R, operado por H. Si esto es así, entonces podemos decir y podemos concluir de que estos elementos de A pertenecen al normalizador de H. ¿Por qué? Porque A se ha sacado, los elementos de A se ha sacado del subgrupo de H. Por ende, podemos decir que H está contenido en esta parte, en estos elementos. H inverso, operado con subgrupo de H, operado con los elementos de H. Entonces, todo esto podemos decir que es igual a H. ¿Por qué? Porque A es un elemento de H, ya lo dije. Entonces, H está incluido en esta parte de acá, en el normalizador de H. Entonces, con esto se ha comprobado de que H es su conjunto del normalizador de H. Entonces, se ha comprobado las dos cosas. Las dos inclusiones, las dos partes. Pero hay que recalcar de que este H que tenemos acá no solamente está incluido en el normalizador, sino más bien es un subgrupo de él mismo. Y la razón es porque cumplen las características de ser subgrupo. Y esto se deduce por hipótesis. Entonces podemos decir que H es subgrupo de G. Además, estamos aplicando y estamos trabajando con normalizadores. Y estos se aplican nada más cuando son subgrupos. Entonces, llegamos a esa conclusión. Entonces, aquí hemos comprobado de que H, que el subgrupo de H está contenido en el normalizador de H. Ahora vamos a comprobar que H es el único pedecilo de G contenido en el normalizador de H. Entonces, X, recordemos que este X es un P subgrupo de silo en G contenido en el normalizador. Entonces, lo que queremos demostrar es que para todo X de P de silo contenido en el normalizador sea X igual a H. Entonces, si X igual a H, entonces X es única. Aplicando la definición del contenido, sabemos que esta definición dice que cuando existe dos subconjuntos del silo de grupos G, entonces es conjugado. Por lo tanto, si existe un elemento G
los elementos G que pertenece al normalizador de H, entonces, de tal manera que al operarlo con el elemento inverso de G por elemento de H operado con G, entonces devuelve el X. Entonces, por el conjugado podemos decir que G inverso operado con H operado con G es igual a X. Si esto me resulta que es X, lo podemos escribir de esta manera. Por lógica podemos decir que también es igual a H. Sí, porque X, los elementos de X son sacados del subgrupo de H. Entonces, en otras palabras, como los elementos en el normalizador al operar con H y por estar dentro del normalizador, me devuelve a H. Por eso es que esto es así. Por ende, podemos decir que como esto es lo mismo, esto es igual a X y esta parte también es igual a H, entonces puedo decir que X igual a H. Con esto, si notamos lo que hemos comprobado, que el normalizador de H es el subgrupo de G, en el que P es normal. De ello se deduce que esta H es la única, es el único de P de Silo con el normalizador de H. En otras palabras y en sencillas palabras, aquí se ha comprobado que H es el único P de Silo de G contenido en el normalizador de H. Con esto se ha llegado a la siguiente conclusión, de que se ha demostrado que H está incluido en el normalizador de H y que H es un subgrupo de G porque cumple con todas las características de su grupo y que también H es el único P-silo de G contenido en el normalizador de H. Ahora vamos a analizar el problema 2, donde dice sea H un P subgrupo de silo de un grupo finito, sea X que pertenece al normalizador de H tal que el orden de X es igual a P a la N para algún entero positivo N. Demuestre que X pertenece a H. Entonces, vamos a demostrar que X pertenece a H. Pero si pertenece a H, pues debería de que X pertenece al normalizador de H. Entonces, esto vamos a comprobar. Por definición, tenemos lo siguiente. Si H es un grupo finito de G tal que el orden de H es una potencia de P a la N por M. Entonces, podemos decir que H está contenido en algún P de silo subgrupo de G. Lo primero nos está diciendo el orden. El orden, el enunciado nos está diciendo que el orden de X es igual a P a la N. También nos está diciendo que X pertenece al normalizador de H. Entonces, con estos detalles, en base al ejercicio anterior, que demostramos que H es el único P subgrupo de silo en G contenido en el normalizador de H, entonces constituye que los elementos del grupo definido por X son iguales a P subgrupo de silo de H. Por ende, podemos llegar a la conclusión de que los elementos de X son igual al subgrupo de H. Y si son iguales, entonces podemos decir que X pertenece a H. Con eso hemos demostrado demostrado lo que nos está pidiendo el ejercicio 2.
El ejercicio 3 nos dice que si P es un P subgrupo de Silo de G, entonces vamos a demostrar que el normalizador del normalizador de P es igual al normalizador de P. La primera inclusión ya se ha demostrado, sin embargo podemos recordarla y es esta. En base al segundo teorema de Silo, que nos dice que si hay dos subgrupos de P de Silo, cualquiera de un grupo finito, entonces estos tienen que ser conjugados, están conjugados. Entonces acá el normalizador de P es el subgrupo más grande de G, en donde P pues es normal, si resulta normal. De hecho, se deduce inmediatamente que P es el único subgrupo de P de Silo en el normalizador de P. Teniendo este bien claro, entonces, esto significa que si existe un elemento G, acá existe un elemento G que pertenece al normalizador de P, de tal manera que al operarlo con un elemento inverso de G por elemento del subgrupo de P operado con G, entonces devuelve a X. Entonces, en base a la definición del conjugado, podemos decir que estos elementos inversos operados con el subgrupo P operado con G, entonces igual a X. Si esto es así, entonces podemos decir que este mismo elemento es igual a P, ¿sí? Porque X se ha sacado, estos elementos de X se ha sacado al subgrupo de P. En otras palabras, podemos decir que el normalizador de P es igual a P. ¿Qué significa esto? En otras palabras, es que el normalizador de P está contenido en el normalizador del normalizador de P. Eso significa. Entonces, ahora ya se ha comprobado esta inclusión. Ahora comprobémosla por el otro lado, la segunda inclusión. Vamos a comprobar que el normalizador del normalizador de P está incluido en el normalizador de P. Para ello, escogemos un elemento de esta parte, del normalizador de P, que es X. Entonces, esto resulta que vamos a operar los elementos de X con el normalizador de P y también operaremos los elementos inversos de X. Y esto va a ser igual al normalizador de P. Toda esta parte o esta parte de aquí, normalizador de P, ya sabemos la definición que es hacer este procedimiento, esta operación. Si esta operación está contenida en esta otra, lo que significa es que todo esto pertenece o es igual al normalizador de P. Simplemente eso. Entonces, acá en esta parte de esta, la siguiente parte, nos está diciendo, en base al segundo teorema de Silo, donde nos dice que existe una Y o existe un elemento Y que pertenece al normalizador de P, tal que al operar los elementos de X con el subgrupo de P operado con los elementos inversos, esto va a ser igual a Y, a este elemento, Y operado con P, operado con los elementos inversos de Y. Si esto es igual, los elementos de X operado con subgrupo de P y esto va a ser igual a los elementos de Y operado con el subgrupo de P. Entonces podemos concluir o podemos decir que Y pertenece al normalizador de P. ¿Por qué? Porque al hacer estos elementos también pertenece a P, es decir, Y operado con P, operado con Y inverso es igual a P. Y lo mismo aplica con X.
porque como si estos elementos de Y son igual a P y se han sacado del mismo subconjunto, subgrupo, perdón, subgrupo de P, entonces podemos concluir lo mismo. Entonces podemos decir que también X pertenece al normalizador de P igual que Y, ¿verdad? Entonces, si recordemos que X, esa parte de acá, X, se ha sacado del normalizador de P, pero acá también hemos comprobado que entonces también pertenecen al normalizador de P. En otras palabras, y ya en conclusión, se ha comprobado que el normalizador del normalizador de P está contenido en el normalizador de P. Y en base a las dos inclusiones que se han comprobado, podemos decir que esto es igual al normalizador de P, es decir, el normalizador del normalizador de P es igual al normalizador de P. Con esto se ha comprobado la pregunta del problema 3. Se ha comprobado la inclusión. Muchas gracias.